Hola, ¿qué tal? Saludos desde la Plaza Mayor de Astorga, en la provincia de León, en pleno camino de Santiago, un lugar de encrucijada como ya lo nombraron en el año 2000, cuando se celebraron aquí las Edades del Hombre. Aquí confluyen el camino de la Vía de la Plata y el camino francés. Que hemos querido venir hasta aquí para celebrar un programa especial porque esta semana, como saben, se ha firmado el acta fundacional de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago francés. Cualquier momento es bueno para hablar del Camino de Santiago, para tomar el pulso, pero hay muchos problemas de señalización, de seguridad y sobre todo lo que no queremos es que el Camino de Santiago muera de éxito. Por eso hoy nos acompañan 4 expertos que conocen muy bien el día a día del Camino de Santiago, como es el caso de Juan Carlos Pérez. Muy buenas. Hola, buenos días. Es el presidente de la Asociación del Camino de Santiago de Astorga y Comarca. ¿Tiene buena salud el Camino de Santiago? Depende del punto de vista que se vea, tiene más o menos salud. Desde nuestro punto de vista creo que sí, pero siempre que hay que cuidarlo. También está con nosotros Alfonso Arias, muy buenas. Hola, buenos días. Es el alcalde de Molinaseca. Es importante su presencia aquí porque los municipios también, sobre todo los que jalonan la ruta jacobea, viven también del Camino de Santiago. ¿Qué sería de Molinaseca si el Camino de Santiago no pasase por allí? Bueno, pues para Molinaseca es fundamental el Camino de Santiago, en su economía, fundamentalmente por la cantidad de peregrinos que pasan, todas esas infraestructuras que tiene el municipio están enfocadas hacia el Camino de Santiago, con los albergues, casas rurales, restaurantes, tienen mucho donde elegir y es un municipio con una tradición jacobea importante en el Camino de Santiago. Hablaremos de Molinaseca, del camino francés y de otros caminos, porque hay muchos caminos de Santiago en Castilla y León. También en esta mañana soleada y de buen tiempo de noviembre nos acompaña Antolín de Cela. Muy buenas. Muy buenos días. Es el rector de la Basílica de la Encina, es también el delegado del camino francés, del Camino de Santiago francés en la diócesis concretamente de Astorga, pero porque algunos le ubiquen un poco mejor, es la persona que fundó el primer albergue de Ponferrada en el año 83. Así es. ¿Ha cambiado mucho el Camino de Santiago en 32 años? En lo fundamental no, sigue siendo un camino de peregrinación, pero sí, en muchas cosas accidentales que tocan lo sustancial sí ha cambiado mucho. Eran pequeños albergues con agua fría que acogían muy bien, no tenían medios y la gente cuando llegaba preguntaba ¿hay agua fría o agua caliente? Hoy la gente cuando llega pregunta ¿hay wifi? Y las cosas han cambiado mucho efectivamente en el camino. Bueno, cuando llegamos a unos albergues siempre hay alguien que nos recibe. Los que están aquí y los que estén familiarizados con el Camino de Santiago saben que son los hospitaleros. Hoy por eso tampoco podía faltar un hospitalero, como es el caso de Arturo García. Muy buenas. Buenos días. Bienvenido a Astorga. Le hemos traído del Camino de Madrid. El Camino de Madrid, en concreto él es el presidente de la asociación AJOVA, la Asociación Jacobea de Valladolid, y también es el hospitalero, como decíamos, de Puente Duero. ¿Qué sería del Camino de Santiago sin los hospitaleros? Yo creo que son una pieza fundamental porque aparte de darle ese ánimo o unas palabras o simplemente un vaso de agua, el poder ayudarle en ese caminar suyo hacia eso, creo que sería muy dificultoso el que el peregrino pudiera llegar a Santiago a cumplir su objetivo. Aunque claro está, si nos referimos a la época medieval, pues cada uno podía apañarse como fuera o dormir en las puertas de las iglesias o como fuera, pero vamos, es una base fundamental el que en un albergue exista ese digamos, alma, ¿no?, en ese albergue para atender y recibir a ese peregrino. Bueno, el Camino de Santiago tiene muchísimos kilómetros, arranca en Roncesvalles, por citar el Camino de Santiago francés, el Camino de Roncesvalles hasta Santiago. Pasa muchas comunidades autónomas, muchos municipios, y en cada comunidad autónoma pues tienen una jerga, una manera de señalizar, etcétera, etcétera. Vamos con la parte principal de este encuentro, que es esa asociación de municipios del Camino de Santiago que se ha firmado en Burgos. ¿Por qué es necesario que haya una asociación de municipios
de Santiago que vaya un poco más allá que las propias autonomías y que hacen la guerra por su cuenta en su territorio? Sobre todo porque los ayuntamientos son los que sobre todo reciben la mayor presión, por decirlo de alguna manera, del flujo de peregrinos. Son los primeros que saben los problemas que tienen los peregrinos en su territorio, los servicios que hay que darle a los peregrinos, ¿no? De esa manera se entendía que crear una asociación y de la cual, si hablamos de 24 ayuntamientos, quiere decir que está siendo bien acogida por todos aquellos ayuntamientos a los que se les ha presentado, de darle una unión que en sí tiene el camino, como hablabas, desde Roncesvalles, sin olvidar Jaca, el camino francés, por los dos sitios por donde entraba, hasta Santiago, pues tenemos muchas administraciones. Pero si son los propios ayuntamientos, la figura administrativa más cercana siempre al ciudadano, y en este caso a los peregrinos, se le quiere dar que esa asociación sea la que luego a las administraciones más superiores se les digan: tenemos que señalizar igual, tenemos que hablar de albergues de la misma manera, sin que haya las diferencias que pueda haber cuando llegas de Navarra a Logroño, de Logroño a Castilla y León, de Castilla y León a Galicia. Por eso creemos que era muy importante que fueran los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano y al peregrino los que estuvieran ahí, ¿no? Y las asociaciones como la de Jaca y Astorga, pues un poco impulsando esto, y además hay que agradecer a todos esos ayuntamientos que han querido. Tenemos aquí un alcalde, me imagino, que responderá y afirmará lo que acaba de decir Juan Carlos, porque claro, cuando se va a llamar a la Junta, a la puerta de la Junta, o se va a llamar al Gobierno, al final donde tienen que llamar y donde llaman es al Ayuntamiento. Sí, es cierto que es la administración más cercana y la que recibe continuamente a los peregrinos que pasan, la que tiene que solucionar todos aquellos problemas que pueden tener a su paso por los diferentes municipios. Es cierto que las administraciones superiores, en este caso la Diputación o la Junta de Castilla y León, tenían unas partidas en sus presupuestos para subvenciones del camino hacia aquellos ayuntamientos, para el mantenimiento, para nuevas instalaciones, pues simplemente, en definitiva, para mejorar los servicios del Camino Santiago. Por un tema de crisis, este tipo de subvenciones se han reducido. La Diputación sí que mantiene alguna subvención de cara a la limpieza y desbroce del Camino Santiago, pero yo propongo, y lo he propuesto en algunas ocasiones, que se haga como se hace en Galicia. En Galicia se le da a cada municipio, por cada kilómetro que tiene de camino, una cantidad, en este caso por la Xunta de Galicia. Aquí se ha propuesto que lo haga la Junta de Castilla y León, y que luego con ese dinero del propio municipio mantenga pues lo que es el camino, pues la limpieza, la señalización y demás, con un control por parte de esa administración superior, que es la que va a subvencionar ese mantenimiento del camino. Esto se ha propuesto, yo creo que era una solución buena, porque, como bien decía, el municipio, el ayuntamiento, es el que bueno, percibe todas aquellas necesidades que tiene el propio peregrino y es el que las tiene que solucionar con los albergues, casas rurales y demás. Creo que bueno, queda sobre la mesa. ¿Y la Iglesia? ¿Algunos mirarán para la Iglesia o la Iglesia ya bastante hace con lo que hace? La Iglesia sabe que el Camino de Santiago hoy es el foro más grande de peregrinación que pasa por su puerta, por la puerta de las iglesias de Castilla y León. La Iglesia sabe que ella está para evangelizar y para acoger. En este año que comenzamos la celebración del Año de la Misericordia, esto reviste especial importancia. La Iglesia sabe que estar en el camino supone abrir las puertas de las iglesias, supone acoger los que tengan albergues, supone ofrecer bendiciones de peregrinos o abrir el confesonario a aquellos que lo quieran, y que está ahí para cumplir su misión, y en ello está, trabajando también, pues no sé, por ofrecer pues itinerarios espirituales, lugares donde poder tener una acogida religiosa, oportunidades para que aquel que busca pueda encontrar una espiritualidad sana y pueda llegar a Santiago pues un poco tocado por la gracia para cambiar su vida.
hemos hablado de la crisis, es verdad que ha habido una reducción de dinero, de partidas por parte de los ayuntamientos, de la propia Junta, de las diputaciones, pero ¿desde cuándo ha tenido que ver algo el dinero en el Camino de Santiago? Hombre, si tenemos en cuenta que las asociaciones trabajamos sin ningún ánimo de lucro, o la mayoría de ellas trabajamos sin ningún ánimo de lucro, por lo menos tenemos que tener un pequeño respaldo de las administraciones para poder nosotros llevar a efecto ese trabajo desinteresado que nosotros hacemos en favor del camino de los peregrinos y, ¿por qué no?, estamos aportando también un granito a esos pueblos que se encuentran dentro de esos caminos en favor del peregrino. Tampoco es que digamos que las asociaciones estemos reclamando millones y millones. Nosotros somos de alguna forma un poco más humildes y muchas veces simplemente con un bote y una brocha hacemos mucho por el bien de ese peregrino, para que no tenga pérdida y pueda alcanzar el objetivo que se ha marcado. Ahora vamos a hablar de la señalización, pero sí me gustaría poner una pregunta encima de una mesa imaginaria. Esto de crear una asociación de municipios del Camino de Santiago no es la primera vez que sucede y siempre se va al traste, es decir, nunca cumple los objetivos para los que se crean. ¿Por qué sucede eso? Porque la idea es que, al ser una asociación de municipios, esté por encima de los propios partidos políticos y que cuando haya unas elecciones no cambien alcaldes y entonces no tenga otros intereses y no quieran participar. ¿Por qué fracasan estas asociaciones? Bueno, pues porque casi siempre falta el elemento de unión y de potenciación de los proyectos que puedan salir. Me explico. Como decía Arturo, las asociaciones del Camino de Santiago creemos que pedimos poco, pedimos casi nunca para nosotros, siempre para el peregrino. Y en este caso creemos que puede salir adelante porque dos asociaciones que llevamos tiempo ya trabajando en el Camino de Santiago, como es Jaca y Astorga, pues hemos querido dar ese paso adelante para ser los que presentemos proyectos a esos socios. Y esos socios entendemos que a veces es muy complicado firmar 24 ayuntamientos y que luego salga un proyecto común si no hay un elemento que aglutine, que en este caso seríamos las asociaciones de Jaca y Astorga. Entonces somos optimistas en cuanto a eso, en que ellos al firmar están avalando que van a estar ahí y que van en las medidas de sus posibilidades a trabajar, pero nosotros vamos a ser los garantes de que se presenten proyectos y de que puedan salir adelante, ¿no? Por eso somos optimistas en cuanto al futuro. Si no hay un elemento o alguien, un sujeto aglutinador, evidentemente esas asociaciones casi siempre se abocan al fracaso. Bueno, un elemento aglutinador, y vamos ya con los problemas que tiene el Camino de Santiago, es la señalización. Un peregrino que comienza en Roncesvalles se da cuenta que depende de la comunidad autónoma en la que esté, va viendo señalizaciones distintas del Camino de Santiago. Él no lo entiende porque le da igual, y más si es de fuera, estar en Navarra, estar en Castilla y León o estar en Galicia. La única flecha que une es la flecha amarilla, que por suerte se ha respetado. ¿Tenemos un problema de señalización en el Camino de Santiago? Yo creo que no debería de haber ningún problema, ninguno, porque siempre Elías Baliñas ha sido nuestro referente con la flecha amarilla y es la que todos los peregrinos seguimos. Al margen de eso, también podemos continuar con la concha del peregrino, como están marcadas muchas ciudades y muchos pueblos, ¿no? No creo que habría ninguna necesidad de cambiar nada, puesto que ya tenemos ese referente. Pero ahí, quiero decir, ha habido problemas. Sí, es decir, problemas. En Galicia, yo creo que si alguien coge una brocha amarilla y se pone a pintar una flecha amarilla, puede tener un problema serio, una multa importante. Y aquí en Castilla y León, cualquiera puede dirigir la flecha amarilla para que pase por delante su establecimiento, o su restaurante o su hotel. Es un problema que se da en muchos municipios. Yo lo sé como alcalde de Molina Seca, que todos los años aparece alguna flecha, lo que tú dices, cambiando un poco el camino para que pase por su tienda, por su restaurante, por su bar. Ahí es lo que tienen que controlar los ayuntamientos. Los ayuntamientos somos los más cercanos, los que estamos encima, y tenemos que controlar que esas flechas amarillas estén como tienen que estar. Te voy a poner un caso que se da en Ponferrada, en la entrada de Ponferrada, y una vez que acaba el municipio de Molina Seca hay dos indicaciones
en las que marca el camino por la carretera y por la zona de campo, que es por donde siempre ha sido el camino. Entonces ahí el propio ayuntamiento, yo en mi municipio, siempre que aparece alguna flecha que no está marcando realmente por dónde va el camino, automáticamente se le llama la atención a la persona que la ha puesto o se anula. Y eso es un control que los más cercanos, en este caso los ayuntamientos, son los que tenemos que hacer, porque es difícil que te venga la Diputación a hacer ese control de la señalización o la propia Junta de Castilla y León. Entonces sí que tenemos que incidir. Pero por otra parte, yo creo que la señalización del camino está bien, quizás haya que potenciarla más en los cascos urbanos, que es donde se puede perder la gente o a lo mejor variarse a una calle o a la otra. Sí, lo que es el camino en sí está, yo creo que realmente bien marcado, está señalizado, está desbrozado en condiciones, con lo cual es una senda que es difícil perderse, hay que despistarse mucho para perderse en el camino Santiago. Algo? Sí, sobre las flechas, sobre todo hay dos partes que estábamos hablando, y me parece y me alegra que en Molina Seca el ayuntamiento haga esto, pero sobre todo hay algo que indica que el Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad, con lo cual si cualquiera pintamos una flecha o pintamos o ponemos un cartel en una iglesia modesta de un pueblo, probablemente las autoridades o la Guardia Civil o la Policía Nacional inmediatamente nos pone una multa. Y sin embargo, cuando eso ocurre en el Camino de Santiago, existe esa falta de concienciación de que es un monumento que no le ocurre absolutamente nada. Hay legislación para que al que haga eso manipule un monumento, está manipulando un monumento. Para eso hay legislación. Y por otra parte, en cuanto a lo de la señalización para los peregrinos, nosotros entendemos que desde un punto de vista, efectivamente dentro de los cascos urbanos, pero que el elemento identificador, sobre todo para un peregrino, la flecha amarilla. Se tiende a ornamentar en las ciudades con otro tipo de simbología, que no está mal, pero que eso sea simplemente una ornamentación del camino, pero que la señalización sea la flecha amarilla, porque al final el peregrino es lo que lleva en su pupila. Y abundando en lo que acaba de decir, de recordar que hay unas señales homologadas por Europa que son de obligado cumplimiento, y entonces han de utilizarse esas y no otras, porque esto es un monumento europeo. Y segundo, también recordar que existe a veces problemas para los ayuntamientos cuando se selecciona por dónde pasa el camino, sobre todo en ayuntamientos que son muy vivos, que tienen mucha historia. El camino entraba por tal calle y salía por tal, y pasaba por un puente. Durante siglos el puente se cayó y entró otros 4 siglos por otra calle. Ahora, cuando seleccionan por dónde, marcan los dos sitios para que el peregrino decida si entra por un lado u otro. Por eso a veces hay dos calles distintas marcadas, para dejar elegir al peregrino, porque los dos son caminos de Santiago. Pero realmente no hay una utilización comercial, y ahí volvemos a la pureza del camino y espiritualidad, sino que se busca los simplemente... ayuntamientos y las policías locales deben cumplir por su velado cumplimiento. Hay hasta restaurantes que tienen a la puerta las señales del camino utilizadas como reclamo para sus... Una señal que es para marcar una carretera o un camino, la ponen algunos establecimientos hosteleros para decir aquí damos menús del peregrino. Y ahí es la policía la que tiene que velar por el cumplimiento de la utilización de las señales. Por seguir avanzando con temas, precisamente la mala utilización de la flecha amarilla nos lleva a un hecho luctuoso que ha ocurrido también muy cerca de aquí, con el asesinato de la peregrina norteamericana. Es decir, hasta ese punto yo creo que hay que tener un respeto de que equivocar el camino, ya no digamos para suceder lo que ha pasado con esta peregrina, pero vamos, ni por un negocio ni por nada tiene que haber un respeto de las señales. Es que eso es lo que llevamos diciendo años las asociaciones, nunca creímos que pudiera llegar a algo así, pero si nosotros lo que defendemos es que el camino no se toque y que las flechas indiquen solo el camino, precisamente es por eso. No es un capricho nuestro, no es un capricho de nadie, es que al peregrino nos tenemos que imaginar que viene gente, pues como en este caso norteamericana, pero viene gente de Corea, están viniendo. Cualquiera de nosotros que vas a Birmania a hacer un recorrido, ¿qué nos puede pasar si de repente nos encontramos con que la señalización que llevaba se desapareció?
Es que ya llegamos a esa parte, ¿no? Está la parte comercial que ya es mala, el usar eso comercialmente, pero ya hablamos luego, efectivamente, de la seguridad de los peregrinos y de hacerle un camino agradable y para que ellos puedan llegar a donde quieren, que es a Santiago. Perdona, Juan Carlos, estaba pensando ahora mismo eso. Yo también de alguna forma creo que las administraciones de alguna forma deberían de dar la responsabilidad o la potestad de alguna forma a todas esas asociaciones en el tramo que le corresponda a cada asociación, esa responsabilidad de cada uno, de conservarlo al margen de que luego en los pueblos, como en el ayuntamiento o algo, ellos modifiquen dentro de su pueblo ese camino, pero en el resto creo que deberíamos de ser las asociaciones quienes nos responsabilicemos de ese tramo por el que transcurre esa comunidad nuestra. Pero claro, está siempre con ese, no sé cómo diríamos, esa potestad que nos concediera o bien la Diputación o la Junta de Castilla o alguien. Nos va quedando poco tiempo, vamos a avanzar. Esto nos introduce también en otro tema de seguridad y que se ha puesto también de manifiesto si el camino es seguro o no es seguro. Es verdad que esto es un caso puntual, pero hay que mandar también un mensaje de tranquilidad a la gente que se pone en el camino. Es muy triste, ciertamente es muy triste, pero son muchos casos aislados, es muy caso. Si analizamos la cantidad de peregrinos que han transcurrido tanto por el camino francés, por la vía de la Plata o algo, y analizamos la historia medieval y eso, en las cunetas habría infinidad de cadáveres. Vuelvo a repetir que es muy triste y no debería de pasar, ¿no? Bueno, yo creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. Esto ha sido un caso puntual, es decir, el camino con los miles de peregrinos que pasan, jamás había pasado un caso semejante, y hay que trasladar esta tranquilidad porque la imagen que se dio con ese caso que trascendió a nivel internacional pues no ha sido muy buena para el camino. Hay que agradecer cómo las fuerzas de seguridad del Estado pues han localizado al asesino, que lo ha hecho una peregrina, pero lo podía haber hecho una persona que no fuera peregrina, porque estábamos ya hablando de un caso muy especial, pero lanzar ese mensaje de tranquilidad en el camino es fundamental. Y no tiene ningún problema hoy el camino. Los peregrinos deben colaborar y yo creo que los únicos que no colaboran son algunos pseudo peregrinos que utilizan el camino como una ruta de romanticismo y que se separan del camino, van por caminos no señalados. De vez en cuando aparece que la Guardia Civil trae uno de un camino que no es el camino de Santiago, que se metió allí a ver si era más corta la línea recta, pero si el camino está marcado, el camino es seguro, hay conciencia de ayuda a los peregrinos, por los pueblos por los que pasa se ayuda al peregrino y yo creo que nunca ha estado tan seguro como ahora el camino, nunca. Además con las nuevas tecnologías en estos momentos, que tenemos aplicaciones del camino que van marcando las etapas, yo creo que... Inevitablemente... Perdona Arturo, si querías añadir algo de este... Simplemente, en 10 años son varios millones los peregrinos que han llegado a Santiago. Claro. Casos 1, no hay más que decir, es seguro y estamos en un país seguro además. Millones de peregrinos significa que el Camino de Santiago francés está masificado y que algunos peregrinos, y esto también se ha tratado en esta reunión de la Asociación de Municipios del Camino Francés, buscan otros caminos porque no quieren esa aglomeración que existe o a lo mejor hay un problema de mala información, que también se intenta vender que existe esa aglomeración que no existe, para desviar a gente que repite el Camino de Santiago y se va a hacer pues el Camino de Madrid, la Vía La Plata. La verdadera masificación de verdad es en Galicia a raíz de que se necesitan 100 kilómetros para que te den la Compostela. A partir de ahí, fuera de Galicia, pues bueno, la masificación es que nosotros siempre le hemos dicho la mal llamada masificación, porque si cualquier colectivo de asociaciones trabajara y llegara después de 25 años, como lleva la de Astorga y más asociaciones, llegara a un éxito como tal en lo que está trabajando, pues todos aplaudiríamos. Y nosotros en ese sentido es mal llamada masificación. La masificación es mala cuando no se gestionan bien el flujo de personas, pero si se empieza a gestionar bien, no hay masificación. Y eso fuera de Galicia, la verdad que excepto días puntuales y meses puntuales no existe todavía.
No va a haber problema con el Jacobeo porque el Jacobeo está en el 2021. ¿Cuáles son los problemas que ven en el Camino de Santiago? ¿Hay demasiada gente? No, yo pienso que no. El camino es normal, en la Edad Media hubo también grandes peregrinaciones y no hubo problemas de masificación, y actualmente tampoco. Puede que las haya en la meta, pero a la meta nadie protesta, todos van a Santiago. Puede que allí las haya para recibir pues, la Compostela y tal, hay colas, pero Santiago con voluntariado está consiguiendo dar la Compostela a todos y no hay ningún problema. Lo que hay es intereses, de compartir la manzana. Es decir, hay autonomías que quieren espabilarse con el camino de la lana, con el camino del norte, con el camino del sur, con el camino para compartir la manzana, e interés por tener cada uno su propio camino. Interés por mercados, interés por la cultura o interés porque pase por mi puerta. Antolín, ¿se está frivolizando con el Camino de Santiago? Creo que sí. En ese nivel sí. Creo que se llama Camino de Santiago a veces a lo que no es Camino de Santiago. Y creo que a veces se han sacado caminos de Santiago que eran secundarios y terciarios, por donde iban un pequeño ramal a parar al camino francés y se ha querido hacer ramal independiente. Bueno, quien está en Molina Seca no tiene ese problema. Sabe que eso es camino. Sí, no, el camino francés pasa sin lugar a dudas por Molina Seca, pero es cierto lo que están diciendo, que cada día van apareciendo más caminos. Como es una zona, bueno, pues un camino por el que económicamente es rentable para los pueblos por los que pasa, pues todo el mundo, como bien decía Antolín, quiere participar de esa tarta. Yo creo que eso había que controlarlo más por parte de las administraciones, esos caminos que pueden ser alternativas al Camino Santiago, pero no considerarlo como el propio Camino Santiago. Camino Santiago hay uno. ¿Puede decirnos si verdaderamente hay gente que huye del camino francés? Pero tanto, creo que más de uno hemos leído que todos los caminos comenzaban en la casa de cada uno. Eso para empezar. Después, Carmen Pugliese, como bien sabes, publicó un libro donde está registrado en Santiago de Compostela todos aquellos peregrinos que llegaban en la época medieval. Y entonces no había trenes ni había coches para ir al camino francés. Empezaban desde su propia casa, siguiendo aquellas calzadas romanas o los caminos de transhumancia. Desembocaban en el camino francés. Ahí está, justamente. Desembocaban en el camino francés. Esa es la... Pero siempre ha sido un granito que el peregrino ha ido dejando en todos nuestros pueblos para su subsistencia. Y actualmente estamos volviendo también de alguna forma aquello que se realizaba en la época medieval. Nos quedan 30 segundos para cada uno, para hacer algún tipo de reflexión. No sé si hay que lanzársela a las administraciones, si han hecho los deberes, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos, pero lo que no queremos es que el Camino de Santiago muera de éxito. ¿Cuál es el mensaje que se manda, en este caso desde las asociaciones, desde los municipios, incluso desde la Iglesia? Un mensaje claro es adaptarse a los tiempos y adaptarse al número de peregrinos, pero sin perder las esencias que hace del Camino de Santiago un camino internacional y único a nivel mundial, el único que acoge a más de 130 nacionalidades. Por algo es. No hay ningún camino de peregrinos en el mundo en el que ocurra esto. Hay caminos de peregrinos que puedan tener más millones de peregrinos incluso anuales, pero nunca un camino en el que tantas nacionalidades, incluso creencias, sean acogidas de la misma manera que en el Camino de Santiago. Yo simplemente a las administraciones superiores trasladarle que tienen que apoyar más el camino, apoyar a los pequeños ayuntamientos, porque con esa afluencia de peregrinos a veces tenemos que prestar servicios que es difícil, porque son muchos los peregrinos que están pasando en los consultorios. Hay que potenciar los consultorios médicos, hay que tener apoyos a los planes especiales del propio Camino de Santiago, que obliga a la legislación a la hora de la construcción, el urbanismo y demás. Todos esos apoyos son fundamentales. Y luego, sobre todo, el mantenimiento, la señalización y el cuidado del camino que tienen que hacer estos pequeños ayuntamientos. Y desde la Iglesia, sabiendo que el camino es como la vida y que hay santos y demonios en el camino. Agradecer a la Junta de Castilla y León, la Delegación de Turismo, la ayuda que le está dando a la Iglesia para que pueda abrir las puertas de las iglesias. Una iniciativa única en el camino. Gracias.
y después pedirle a la propia Iglesia y a todos los cristianos, desde el obispo hasta el sacristán o el cristiano bautizado último, a que no olvide la dimensión espiritual del camino y a que utilice ese gran patio de gentiles, ese gran foro que pasa por la puerta de las iglesias para ofrecerles la buena noticia, que es Jesucristo. Arturo, ¿alguna puntualización? Sí, yo creo que lo he repetido muchas veces y creo que las asociaciones trabajamos y hacemos todo lo que buenamente posible por el camino, por los peregrinos, pero tienen que tener y mentalizarse de una cosa: son las administraciones las que nos tienen que ayudar a nosotros, no nosotros a ellas. Pues muchísimas gracias a los cuatro por poner encima de la mesa esos problemas, intentar que haya soluciones, desear suerte a esa asociación de municipios del Camino de Santiago francés, porque al final, si esa experiencia funciona, la idea es trasladarlo al resto de los caminos y tenemos que entre todos cuidar el Camino de Santiago. A ustedes simplemente invitarles a que, si no han hecho el Camino de Santiago, que lo hagan, pero antes de irnos queremos despedirnos con una nota musical, con una nota que descubren muchos peregrinos cuando llegan aquí a Astorga, que les recibe José, también conocido como Aleluya, y les canta esto. Camino de Santiago, con grande halago, mi peregrina la encontré yo. Tiene zapato blanco, medias de seda, sombrero negro y un gran amor, y en la oscura maraña de una montaña. De esa manera le preguntó, y es un cañón de plata que a todos mata, sin que ninguno sienta dolor. Tiene rubios cabellos, tan largos de ellos, que el alma mía se aprecia.